Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14. ¿Cómo se logró solucionar esto? ¿Cómo en la última semana, fundamentalmente, fueron 18 días, creo que la semana anterior y esta, ¿cómo se logró desactivar y acercar posiciones entre el gobierno y la CONAIE? Por supuesto, hubo cosas visibles, pero también hubo cosas invisibles, que obviamente eran parte de la mediación tras bastidores. Uno de esos impulsores tras bastidores de la mediación es un rostro políticamente conocido, pero oculto en el contexto de estos diálogos. Y me refiero al doctor Antonio Ricaurte. Antonio Ricaurte, que ha ejercido la política, ha sido concejal de Quito, fue alcalde encargado, pero a lo largo de su vida ha sido muy cercano al movimiento indígena. De hecho, el doctor Ricaurte, si la memoria no me es infiel, la primera vez que fue concejal de Quito fue por Pachacuti. Muy cercano al movimiento indígena desde los 90s. Muy cercano al movimiento indígena, cercano a su idiosincrasia, a su nivel organizativo, su cosmovisión, y cercano a la actual dirigencia, que es un relevo generacional en el movimiento indígena. Bueno, Antonio Ricaurte fue parte de ese grupo, lideró ese grupo que tras bastidores trató de acercar posiciones y conciliar entre la organización indígena o el movimiento indígena y el gobierno. Le hemos invitado al doctor Antonio Ricaurte y agradezco la deferencia por haber aceptado esta invitación. Doctor, bienvenido. Fabricio, muchísimas gracias por su bondad. Muy contento de poder conversar con ustedes, Berkeley. Muchas gracias y un saludo cordial a la gente. ¿Cómo evaluamos lo de ayer? Yo sí discuto cuando hablamos de ganadores. A mí me cuesta hablar. Yo soy de los que creen que perdimos todos. Ya, pero al final, ¿cómo se logró lo de ayer, Antonio? Primero, reconocer, Fabricio, el gran esfuerzo, la dedicación y el afán de poder pacificar a esta ciudad y a este país de funcionarios del gobierno como el ministro Juan Carlos Holguín y el ministro Francisco Jiménez. Creo yo que ahí hay una gran capacidad, hay hubo una gran decisión, una gran preocupación de poder solucionar temas tan complicados y difíciles como los que vivió la ciudad de Quito y el país estos últimos 18 días. Y también decir que desde el otro lado, desde la organización indígena, desde la lógica indígena, desde su cosmovisión, desde su forma de pensar, existió también un liderazgo de Leonidas Issa que, más allá de todo lo que se pueda decir o analizar en este momento, representa una organización fuerte y potente como es la CONAIE, y que las decisiones que él toma no son de índole personal, sino que son de índole organizativo, cosa que para nuestro entender desde el mundo mestizo es muy complicado. Porque no es... O sea, perdón que le interrumpa. No es que Issa hoy, antes Jaime Vargas, antes Luis Macas, qué sé yo. No es que el presidente o presidenta de la CONAIE se mandan solos. No, de ninguna manera. Ahí hay una base organizativa, hay organizaciones de base, de segundo nivel, dirigencia territorial, diferentes filiales de la CONAIE en cada uno de los territorios, Confeñae, en la costa, Lecorrunari, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las decisiones son colectivas, son consensuadas, son conversadas. El presidente de la CONAIE no puede hablar por sí solo, no puede tomar decisiones por sí solo y no puede resolver por sí solo, lo que le vuelve aún más complicado cualquier proceso de negociación, cualquier proceso de diálogo, cualquier proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando se le culpa de algo a Leonidas Issa o se le dice que es A, B o Z dirigente, hay que tomar en cuenta estos elementos fundamentales. Entonces tú tienes desde un lado una visión desde el gobierno que yo sí quiero reconocer, esa gran capacidad de Juan Carlos Holguín, esa gran capacidad del ministro Francisco Jiménez de querer resolver, de querer atender y de querer ir a la solución del conflicto. Y del otro lado una organización que viene con 10 puntos fundamentales como base de la movilización que tenían que ser resueltos, pero sobre la base de ir
consensuando, de ir conversando, de ir dialogando el presidente de la CONAIE con cada uno de sus dirigentes y de sus bases. Entonces, desde el inicio sí existió pues este afán de ir resolviendo esos 10 puntos. No había pues el afán de que la movilización dé como resultado temas reñidos con la democracia. Pero ahí viene un elemento adicional, Fabricio, y es que cuando hay una movilización, cuando hay un proceso de explosión social, cualquier otro elemento puede juntarse y aprovecharse de aquello. Entonces, usted vio en la ciudad, en el país, temas de mucha violencia, temas de radicalismos y de otro tipo de intereses. Que no eran los indígenas. Que podían haber sido políticos y de otra índole que no eran parte de la organización, que no eran parte de esa lucha, que no eran parte de esa movilización. Que existen también posiciones radicales y el movimiento indígena sí las existe. Extremistas dentro del movimiento indígena, por supuesto que existen. Al propio Leonidas Sisa le han acusado de eso, que él es mariateguista, le han dicho. Y hay gente que dice, basta con ver el libro El estallido de Leonidas Sisa para darse cuenta de sus verdaderas intenciones, que él no cree en la democracia y que es mariateguista, le han dicho a Isa. Si fuera así, no creo que se habría llegado al entendimiento que se llegó. Para poner un ejemplo, ayer antes de la firma de este acuerdo, Fabricio, te habrás podido dar cuenta, el país se dio cuenta, que se pidieron algunos minutos para decidir. ¿Cómo no? Esos minutos eran también para consultar, para consensuar con su dirigencia y con sus bases, porque así es el proceso de ellos. Y Leonidas tuvo también que tener un papel muy importante para discutir al interno cosas que eran muy difíciles y duras de consensuar. Y públicamente se vio, por ejemplo, que otra de las organizaciones que habían participado de la movilización, la FENOCIN, no estaba de acuerdo en la firma del acuerdo, a tal punto que tuvo que intervenir Leonidas para que se firme ese acuerdo que era necesario. Porque nace la movilización del pedido de esos 10 puntos de reivindicación, que son los que van siendo atendidos, acordados, consensuados y que llegan a un final de acuerdo para la firma de este acuerdo de paz fundamental para la ciudad y para el país. Entonces, no es tan fácil ver desde lejos las cosas, es muy fácil criticar, pero sí hay que reconocer la voluntad, la capacidad del gobierno nacional, con Juan Carlos Holguín, con el ministro Jiménez, Francisco Jiménez, y del otro lado, esa capacidad también de una dirigencia que, más allá de cualquier elemento que pudo haber ocurrido en estos días, hubo la claridad suficiente de que esos 10 puntos eran los que se tenían que resolver y nada más, porque habrían otros intereses no reñidos, muy reñidos con la democracia, otros intereses radicales, violentos y de otra índole que habrá que investigar desde la justicia, que no querían que se llegue a la paz. Ahora bien, doctor, si bien se logró este acuerdo que finalmente se anhelaba tanto como país para poner fin al paro nacional, y de aquí en más habrá que vigilar que se cumpla en este plazo que se ha determinado, estos 90 días. Yo sí quisiera invitarlo a hacer un análisis respecto de estos 18 días como tal de paro nacional, porque fueron 18 días. Usted dice, sí existió el afán de resolver los 10 puntos. Una pregunta recurrente entre los ciudadanos fue: ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Y por qué esperar a que la situación escale hasta donde escaló para encontrar finalmente una solución? Usted ha reconocido la capacidad de al menos 2 ministros de este gobierno, 2. Pero más allá de ellos, más allá de la posición de ellos, ¿cómo miró usted la postura del gobierno nacional como tal en medio de la protesta y las diferentes acciones y decisiones que se tomaron en el curso de estos días? Algunos errores a reconocer, creo yo, que tendrán cada uno de esos espacios que analizarlos, reconocer y avanzar. Cuando comienza la movilización indígena, creo yo que a ustedes también les habrá pasado, era como una convocatoria más. De las tantas que sí, se a mí me preguntaban los días precedentes, que algunas personas, ¿no? Que como yo veía, digo, bueno, hay que ver, ¿no? Pero yo no veía una cosa así, que se venía el gran levantamiento. Pero claro, una persona a mí sí me dijo, que sabe de estas cosas, me dice, por mi experiencia me decía, las movilizaciones van de menos a más, me decían eso. Sí, exactamente, Fabricio, pero siempre se necesitan detonantes sociales. Era una movilización más,
un discurso político más de una organización convertida en política más, de una dirigencia que tenía discurso político. Entonces, ¿qué era? Un discurso aburrido, un discurso recurrente, un discurso cansón, que no levantaba nada. Entonces parecía una movilización que iba a terminar en el corto tiempo si es que se hacían las cosas con estrategia. ¿Qué es lo que pasa y cuál fue el primer error y el más importante y el detonante? La prisión de Leonidas Issa. Ese, creo yo, fue el detonante y el elemento que convierte a una movilización que no tenía futuro en una movilización potente. Porque se convierte ese hecho fundamental en un hecho mediático, comunicacional, que le posiciona a Leonidas Issa como un dirigente fuerte, como un líder nacional, como el contradictor natural del gobierno, y que genera además adhesiones al interno de un movimiento indígena que estaba fragmentado, que no contaba con todas las adhesiones del caso. Habían dirigentes históricos de la CONAIE, había una posición política desde el ala política, que es Pachacuti, distinta, y la prisión de Leonidas Issa cohesiona a todos ellos, les une a todos ellos, le victimizan a Leonidas Issa y le convierten en un líder natural potente. Y ese elemento detonador que faltaba se produce con la prisión de Leonidas Issa. Ahí comienza a dar sentido a la movilización, a tomar fuerza y convertirse en potente. Lo cual se agudizó con la deslegitimación de este líder histórico. Posteriormente sí. Correcto. Pero luego existen algunos errores adicionales, como por ejemplo ese decreto del estado de excepción, en donde claramente se comete un error adicional, que es el querer coartar la libertad de expresión de ustedes como comunicadores y de las redes sociales, que se corrige inmediatamente. Pero es un error que hay que analizarlo también en el contexto. Porque en el fondo había una intención en ese sentido. En el contexto. Entonces, había la prisión de Leonidas Issa, el tema del decreto de excepción, y lo que es más importante, ¿qué busca el combatiente? ¿Qué busca el que esté en las calles? ¿Qué busca el que está movilizado? ¿Qué busca el que está queriendo pelear, protestar? Necesita del otro lado la bomba lacrimógena, necesita el muerto, necesita el herido para tener sentido, para tener la excusa suficiente de decir que están luchando contra un opresor. Y cuando se comienza a actuar de esta manera, comienza a tener sentido también la lucha. Cuando existe mucha bomba lacrimógena, cuando existe mucha presencia policial, existen también elementos detonadores en ese sentido. ¿Qué es lo que busca el radical? ¿Qué es lo que busca el violento? Eso busca. Entonces, son algunos errores. ¿Qué es lo que analiza con efectividad gente que tiene sentido de las cosas, como Francisco Jiménez o como Juan Carlos Olguín? ¿Qué es lo que analiza? Ese elemento que era muy complicado y se comienza a corregir a tal punto que ustedes vieron algunos elementos importantísimos en el contexto, como haber dejado a la movilización que venga para acá, al norte, que vaya para el centro, que vaya por las principales vías de la ciudad, con la policía acompañándoles, sin generar violencia, sin botar bombas lacrimógenas, sin darles pretextos, porque así creo yo que había que actuar desde el inicio. Claro que existen otros elementos que se salen de las manos, como es los violentos que atacan la Fiscalía General del Estado, violentos que generan caos en San Antonio de Pichincha, o en Chuchufindi mismo, ese tema dramático y lamentable de la muerte del soldado. Pero no había que darles pretextos. Por eso es una muy buena movida política y estratégica el hecho de haber permitido que ingresen sin fuerza, sin agresión, a la Casa de la Cultura. Esa es una muestra importantísima del gobierno nacional, del querer dialogar, del querer conversar, del querer avanzar. Pero además del decir que entren sin violencia, porque ¿qué es lo que quería el radical enquistado en el movimiento indígena, o los que querían aprovecharse de aquello? Era tomarse de la Casa de la Cultura por la fuerza, que existan muertos, heridos, bombas lacrimógenas, para que vaya teniendo sentido la lucha. El rato que se les deje entrar de manera no violenta, por las buenas, los radicales pierden la cabeza y no entienden qué es lo que está pasando.
Por eso, al no encontrar ahí el elemento de victimización, inmediatamente salen a la Asamblea Nacional. Y claro, ahí sí ya las cosas se van de las manos y existen bombas lacrimógenas, existe fuerza desde el Estado y comienzan a tener sentido otra vez. Por eso ahí en la noche es cuando se produce lo de San Antonio de Pichincha y de otros barrios de la ciudad. Y días después el tema dramático de Shushufindi. Entonces son cosas que hay que analizarlas en el contexto, porque mientras tú estás avanzando en los temas de negociación, de entendimiento, los 10 puntos, fluyendo los equipos oficiales del movimiento indígena con los equipos oficiales del gobierno, puliendo detalles, avanzando, viendo qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles, etcétera, etcétera. Hay elementos que te van sacando de ese contexto de la posibilidad de avanzar. Violencia, se te va de las manos la movilización, existen grupos violentos, aprovechados, etcétera, etcétera. Pero por eso se asumió, Antonio, que la dirigencia indígena, liderada por Leonidas Issa, había perdido el control de sus bases. Y no era el control de las bases, sino el control de una movilización que va tomando fuerza, que va escalando, se van sumando y se van aprovechando también otros elementos. Pero Issa siempre tuvo el control de las bases, ¿o no? O sea, Leonidas siempre tiene que consensuar, siempre tiene que consultar, siempre tiene que acordar y siempre tiene que llegar a decisiones en base a la consulta, con su estructura, con su organización. Eso pasa históricamente. No es que es un líder vertical que manda, ordena y le hacen caso, no. La lógica indígena y la lógica organizativa es muy clara y es que hay que consultar. Es que hay que consensuar con las bases, con la estructura, con el resto de dirigentes para tomar una decisión. Pero, por supuesto que cuando ya la movilización es de tal magnitud, las cosas se te van de las manos, no puedes controlar. Por eso era urgente llegar a un acuerdo, un entendimiento, para que las cosas no escalen. Porque tenías también otros elementos, yo te pasé un análisis también, Fabricio, un análisis que hice yo sobre la ciudad de Quito y su peligrosidad. De que Quito es un polvorín, era ya un polvorín, porque tú tienes muchos barrios en la ciudad de Quito muy vinculados con el movimiento indígena, vinculados a comunas, a comunidades cercanas de esa lógica, pero que además tienen también algunas connotaciones políticas. Y si es que las cosas no se solucionaban, si es que las cosas seguían escalando, entonces esas zonas urbanas de conflictividad iban a tomar posiciones y las consecuencias habrían sido lamentables y de pronóstico reservado. En ese contexto podríamos mencionar, no es urbano, pero es la parroquia rural más grande de la República, que es Calderón. Y particularmente San Miguel del Común. Exacto. Pero tienes además, en donde comenzaron a existir ya... A eso me refiero, por eso cito. Actos de violencia, o en San Antonio de Pichincha. Y si es que tú analizas todo el norte de Quito, en la zona noroccidental, tienes desde el centro hacia el norte, a San Roque, a San Juan, a Tucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldós, Katsuki de Moncayo, la Planada, el Condado. Más allá tienes a zonas bajas de Carcelén, has mencionado tú, Calderón, Carapungo, Llano Chico, Llano Grande. Más acá al nororiente de la ciudad le tienes al Comité del Pueblo, a La Bota más abajo, y no decir todo el sur de Quito. Entonces tienes zonas del Valle de los Chillos, Conocoto, etcétera, etcétera, Alangasí. Entonces la ciudad de Quito podía prenderse en serio. ¿Tú viste cómo le despidieron ayer al movimiento indígena en el sur de Quito? ¿Cómo no? Porque a veces nos perdemos también en nuestros micromundos. En los micromundos, yo digo en las creemos que todo el mundo odia a Issa, que todo el mundo odia a los indígenas. No sabemos, hay que hacer encuestas, pues, ¿no es cierto? Para ver qué pasó. Los focus group. Necesitamos encuestas para saber qué pasa en Quito, qué pasa en el Ecuador, con el gobierno, con el movimiento indígena. Pero lo que sí puedes darte cuenta es que vivimos en un micromundo de las redes primero, ¿no? En un micromundo algorítmico de las redes sociales, en donde nuestro mundo creemos que es el mundo. Y luego nuestro micromundo de nuestras relaciones sociales. Yo digo, la gente más pudiente de clase media alta está ubicada geográficamente. Le podemos identificar geográficamente, Fabricio. Aquí, de aquí podemos ver. Al norte, la avenida Eloy Alfaro. Al oriente, sigue la avenida Eloy Alfaro acá arriba. Luego bajas acá al norte, al máximo hasta la Jipijapa. Y tienes
hasta el Quito Tenis una ubicación geográfica de la clase media alta. Y las urbanizaciones cerradas de Cumbayá. Todo el resto de la capital es popular, es muy popular. Entonces, cuando generalizamos y decimos todos les odian o todos les quieren, no es así. Hay que analizar en el contexto ya de la técnica y de la ciencia política. El gobierno también tiene que hacer un mea culpa y una reingeniería, si tú quieres, de su presencia, de su actuación. Justamente, de lo que nos ha dejado este episodio como país, ¿cómo queda el gobierno de Guillermo Lasso y cuál es el gran reto que tiene ahora por delante? Clarito, el gobierno tiene que tener estrategia. Si es que un gobierno no tiene estrategia, va a la deriva. Y para que no quede en lo etéreo el tema de estrategia, quiero señalarles con claridad de qué se trata, de qué estamos hablando. Estrategia es tener información, encuestas de opinión bien hechas, de empresas bien hechas, que no vayan a mentirle y a decir lo que quiere oír, sino lo duro que tiene que ser una encuesta. Encuestas de opinión en lo cuantitativo, focus group en lo cualitativo permanentes. Esa información tiene que ser leída por un estratega. Ese estratega convierte esa información en estrategia y esa estrategia se convierte en comunicación. Ahí tú tienes el conocimiento de lo que está pasando en el país, en serio, para convertirlo en estrategia de acción y esa acción en comunicación. Así vas a mejorar imagen, vas a tener conocimiento de las cosas y vas a saber por dónde ir. Y con ese elemento fundamental, también tener otra pata fundamental en esta estructura que es la operación política efectiva en lo interno del gobierno y hacia afuera, relaciones con la Asamblea Nacional que van a ser muy duras y tortuosas y con el resto de organizaciones y sectores políticos y sociales del país. Con estrategia y con operación política creo yo que se puede dar un giro al gobierno nacional que lo requiere y que lo necesita para poder avanzar. Y sintonizar con la ciudanía. Y sintonizar con la gente. Pues, que es lo que yo digo. Yo decía en mi comentario, Antonio, ya en la recta final de este diálogo con Antonio Ricaurte, el presidente y sus ministros tienen que salir de Carondelet y de los despachos ministeriales. O sea, hay que ir al país real. Tener estrategia. Básico y fundamental. Debería ser parte de... Así es, porque estamos viviendo en un mundo moderno, en la tercera revolución industrial, en donde todo tiene que ser técnico y todo tiene que ser muy bien pensado, Antonio, desde la ciencia. Antonio, lo que se logró ayer, el acta por la paz le llamaron, lo que se logró ayer era lo mejor posible, más allá de que Isa decía, no estamos conformes, pero vamos a hacerlo por la paz, vamos a firmar por la paz. Yo me quedé con esa parte de la intervención de Isa. Era lo más factible, lo máximo que se podía hacer para desactivar esto. Era lo máximo que se podía hacer, porque también existió un gran renunciamiento y una posición digna desde el gobierno de avanzar en lo que más se podía, y desde el otro lado también el entender que más no se puede, para poder avanzar en lo que era fundamental, como bien señalas, Fabricio, que es el lograr la paz y la tranquilidad de quiteños y de ecuatorianos. Correcto. A ver, y es inevitable, con esto cierro, Antonio, que aquí hay alguna gente que, claro, asume que el papel de Antonio Ricaurte probablemente, que estuvo siempre tras bastidores en esto, busca un fin político. No. ¿O va a ser candidato? Detesto la política. Pues usted ha sido político siempre. No me diga que detesta la política, se ha sido político siempre, Antonio. La política, tal y como está concebida y que genera un gran rechazo, no en el Ecuador, sino en el mundo entero, la detesto. Para ser político hay que estar enfermo. Y yo estuve enfermo de ego y enfermo de vanidad. El político que entra en política activa, créeme, mi querido Fabricio, que no está sano. Está enfermo de ego, de vanidad y de ansias locas de poder, para reivindicar sus miedos, sus complejos y sus cucos. Entonces, le detesto a la política. No creo en la política tal y como está. ¿Usted está retirado de la política, Antonio? Retirado de la política, me apasiona el análisis, me apasiona... Si usted hace análisis, yo lo sé, pero de la política activa, partidista... No, retirado totalmente. Regresar a Pachacuti, por ejemplo, no. Reactivar Vive. No, de ninguna manera. Bueno, Vive todavía existe, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? No. ¿Ya no? No, de ninguna manera, Fabricio. ¿Ya fue eliminado? Sí.
De ninguna manera. Me apasiona el análisis político, la estrategia política, la comunicación política, que tienen que ser tendientes justamente a cambiar lo que la política moderna es. El mundo entero detesta a los políticos y a los grupos de poder, a sus formas, a la parafernalia, a lo que representa el político, a los guardaespaldas, a vivir en palacios, a tener aviones, a tener militares y policías a su disposición, el pretender ser más que el ciudadano, el querer llamar la atención, el querer ser el foco de atención del mundo. Le detesto a la política. Pero yo la escucho y yo veo un Antonio Ricaurte más maduro. Usted y yo nos conocemos años. De toda la vida, mi querido años. Por eso digo que hoy veo un Antonio Ricaurte más maduro. Gracias. Muchísimo más maduro. Y yo sí saludo a Antonio, lo digo públicamente. Saludo su rol en esto. Muchas gracias. Porque también yo sé que hay voces que pretendieron que esto se desate. O sea, aquí había gentes del caos. En otro sentido, del uno del otro lado. Aquí había gentes del caos. Qué bueno que esto se haya solucionado y que usted haya contribuido con eso. De comedido. Muchas gracias. De comedido. Gracias, comedido. Muy amable. Gracias, Antonio Ricaurte, conversando aquí en A Primera Hora. Su lectura en este papel tras bastidores de mediador para solucionar esta crisis. Me imagino que Antonio debería escribir un libro en ensayo, relatando aquello. 7:41 en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.